Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso de inglés básico para hispanoparlantes. Vamos a ver hoy en nuestra lección número 35 el tema de las contractions, las contracciones. Es algo muy usual en inglés. El inglés utiliza muchas contracciones, o sea, la forma corta de escribir el inglés y también de hablarlo. Vamos a dar una lista, vamos a mostrarles y a ver detalladamente la lista de las contracciones más comunes. Se llama Common Contractions List. Common Contractions List, una lista de contracciones comunes. Y vamos a ver contracciones negativas, vamos a ver también contracciones con S, with S, contracciones con D, with D, y vamos a ver contracciones with L, con doble L, y finalmente veremos otras contracciones. Es bueno que veamos esto porque luego vamos a entrar a un tema de los verbos irregulares, donde vamos a ver ejemplos que tienen muchas contracciones, y si no vemos esto previamente, a lo mejor no vamos a entender esas contracciones que se prestan para confusión, ¿no? Lo veremos. Veamos, por ejemplo, con el verbo to be. En las formas negativas está, para decir are not, se dice aren't, aren't. La contracción es aren't. Sencillamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Que quitan esta O y la cambian por una apóstrofe y una T. Eso es todo. Are not es aren't. Can't, el verbo can es un verbo auxiliar. Acuérdense que es un verbo auxiliar y es a la vez un verbo modal. Traduce poder, poder. Y como está negativo, can't es no poder, no se puede. O sea, cannot, no se puede. Y la contracción es can't, can't. Suena la T al final. Otra contracción, couldn't. Couldn't es la contracción del verbo modal could. Could es poder, poder. Could. Could you go? Puedes ir. Could you give me a cup of coffee? Puedes darme una taza de café. Es el verbo could. Y la forma negativa de could not es couldn't. La verdad es que para el inglés escrito no hay necesidad de utilizar todas estas contracciones que las ven ustedes en negrilla, sino que con utilizar esto, este de aquí, es el ideal, pero se usan las contracciones y hay que aprenderlas. Para el pasado, decir did not, ¿qué es did? Es el pasado del verbo to do, el pasado del verbo to do. Acuerde que es el tercer verbo en importancia. El primer verbo en importancia en inglés es el verbo to be. El segundo verbo en importancia en inglés es el verbo to have. Y el tercer verbo en importancia es el verbo to do. To be, ser o estar. To have, haber o tener. Y to do, hacer. Son los tres verbos más importantes. Y el pasado del verbo to do es did. Por eso estamos diciendo aquí did not. Y did not se dice didn't. Didn't. I didn't. Yo no lo hice. I didn't. I didn't. Para la tercera persona del verbo es does. El verbo to do en tercera persona. ¿Cuál tercera persona? Para es does. Does escrito does, ¿no? Does. Para terceras personas, ¿cuáles son? He, she, it. Para estas tres terceras personas se usa does. Y la negativa sería does not. Does not, pero se dice doesn't. Doesn't. She doesn't want to go. She doesn't want to go. Ella no quiere ir, ¿no? She doesn't want. Don't, para do not. Do not. Se dice don't. Don't do it, no lo hagas. Don't go, no vayas. No vayas. Don't go, don't. Entonces, don't es la contracción de do not. Para el verbo to have, el segundo verbo en importancia que tiene el pasado como had,
Este es el pasado, como had. Así como el pasado de do es did, el pasado de have es had. Y la negativa sería aquí hadn't. Mire, had not. Had not es la forma escrita y en la forma hablada por lo regular es hadn't. Esa D suena parecido a una R. Hadn't. Es had not, ¿no? Para las terceras personas, como lo vimos aquí, sería has. Para las terceras personas que son he, she, it. Sería has. Y el pasado had. Muy bien. Aquí está entonces la tercera persona. Has not. Para nosotros utilizar el has not, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente decir hasn't. He hasn't. Él no ha. He hasn't. Él no ha. O él no tiene. Haber o tener. Él no ha o él no tiene. Haven't. Para have not. Haven't. Haven't es la contracción de have not. Isn't es la contracción de is not. Isn't. Is not. Es el verbo to be. Is not. Mightn't para el verbo might not. Este se usa un poco menos, pero esta sería la contracción. Mightn't. Mustn't. Mustn't es la contracción del verbo must not. El verbo must not, el verbo must es un verbo auxiliar modal que indica obligatoriedad. Tener que. Deber o tener que. You must go. Tú tienes que ir. I must go. Yo tengo que ir. Shan't es para shall not. Muy poco usual. Para shall not es muy poco usual. También podemos ver aquí shouldn't, que es la contracción de should not. Es otro verbo modal. Should not. Deber. You shouldn't go. Tú no debes ir. You shouldn't go. Tú no debes ir. Were not se contrae como weren't. Will not se contrae como won't. Ojo con esto, que es importante saber que la partícula will es la que se utiliza para formar el futuro de cualquier verbo. Por ejemplo, I will go quiere decir yo iré. Will aquí no traduce nada. Ese will no tiene traducción en sí. La palabra will es un auxiliar. ¿A quién auxilia? Al verbo go. I will go, ¿no? Y si podemos ponerle algo más. I will go home. Yo iré a casa. I will go home. Go home es ir a casa, ¿no? Ir a casa. Ahora, I will go home es yo iré a casa. ¿Por qué sabemos que es iré? Por la partícula will antes del verbo go. Entonces dice yo iré a casa. Pero en negativo decimos, en vez de decir I will not go home, I will not go home, en vez de decir esto, vamos a decir, en ese caso, vamos a decir I won't go. La negativa sería won't. I won't go. Sería I won't go, ¿no? Con el apóstrofe aquí. I won't go home. Yo no iré a casa. Al otro era yo iré a casa. Yo iré a casa. Yo no iré a casa. Como ven, will y won't no traducen nada, sino que ayudan, son auxiliares, ayuden. La palabra will de por sí tiene una traducción que es, por ejemplo, voluntad. Ustedes han oído hablar del goodwill. El goodwill de un negocio es lo que se acredita en el negocio. El free will. ¿Saben qué es el free will? Ya que estamos hablando de la palabra will. Free will. Esto es muy importante. Free will. Free will quiere decir libre albedrío. Libre albedrío. O sea, will es voluntad. Will de por sí es voluntad. O sea, voluntad libre. Recuerden que primero están los adjetivos en inglés. Libre y después el sustantivo. Allí will sería un sustantivo. Free will quiere decir el libre albedrío o voluntad libre. También will traduce herencia. Una herencia es el will también. Y es un deseo. The last will. Last will es el último deseo
que le dan, por ejemplo, last will, le dan los que utilizan todavía de una forma bárbara la pena de muerte, muchos países que lo usan, le dan al reo un last will, un último deseo, ¿no? Antes de condenarlo, según ellos, a perder la vida. Todavía están atrasados los que fomentan la pena de muerte. Van aprendiendo. Muy bien. Wouldn't es would not. Would not también es un verbo auxiliar y es wouldn't la forma negativa. Eso es con negativos. Veamos con la S. Este es muy común. Miren ustedes. His traduce he is o he has. Mucho atención con esto, que nos podemos equivocar. En la mayoría de los alumnos no les han enseñado que his son dos cosas, ¿cierto? El verbo ser, he is, y también es he has. Por eso se usa esta S que indica del verbo to be o del verbo to have. Esta S puede corresponder a este verbo o esta S puede corresponder al verbo to have. Y en este caso puede ser he has o he is, dependiendo de la frase. Ahí tenemos que ver la frase. Mucho cuidado con esto porque nos puede confundir. It's, lo mismo, it's, es la contracción para it is o it has. It es lo neutro, traduce ello, o sea, it is, it has. It has quiere decir ello tiene o ello ha. It is traduce ello es o ello está. Muy bien. Let's, miren, let's es la contracción del verbo let us. Let us. El verbo let es permitir. Us es a nosotros. Estamos diciendo permita a nosotros. ¿Cómo lo usamos? Let's. Ustedes han oído esta expresión. Let's go. Let's go. Vamos. Let's go. Quiere decir permita a nosotros ir. Let's go. Miren esta expresión que es muy común. Let's go. Let's go. Lo ponemos con signo de admiración. Let's go. Let's go. Vamos. ¿Qué quiere decir? Let us go. Pero lo colocan en una forma de contracción. Una contracción es let's go. Ese S quiere decir us. Aquí, us. Permita a nosotros ir. O sea, permítasenos ir. Traducido más sencillamente, vamos. Let's go, vamos. Let's go, vamos. Bien, esa es una contracción muy usual. She's, esa contracción, she's, ¿cuál es la SH? She's traduce she is, o traduce no, significa she is o she has, ¿no? She's beautiful, ella es hermosa. She has come, ella ha venido, ¿no? That es otra contracción para decir that is o that has. Acuérdense que estas S que estamos viendo aquí, estamos trabajando con las S, contracción con S, puede ser del verbo to be o del verbo to have, ¿no? Entonces puede ser is o has. Muy bien. That, ya lo vimos. There is o there has. Lo mismo. There is o there has. La otra es what's. What's traduce what is o what has. Miren que esa S nos puede confundir. Ojo, esa S quiere decir en estas contracciones que puede ser del verbo to be o del verbo to have. Muy importante que recordemos lo siguiente. El verbo to have, el segundo verbo en importancia en inglés, tiene dos traducciones. Tener y haber. No se nos olvide haber. De 100 estudiantes que yo les pregunto ¿qué traduce el verbo to have? 95 o 90 me dicen tener. ¿Y a dónde está haber? Haber es muy importante. Haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Muy importante. Y el otro es tener. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ustedes tienen. ¿No? Es la segunda traducción. Tiene dos verbos, igual que el verbo to be. Ser o estar. Yo soy, tú eres, él es. Yo estoy, tú estás, él está. Muy bien. Where is, traduce where is o where has. Y el último, whose. Whose es who is o who has. Eso es con S. Veamos otras con D. He'd. Mire, he'd es la contracción de he had o he would. Atención con esto. Esta D tiene que ver con dos verbos. Vamos a borrar un poco aquí para poder trabajar con esta otra parte. Vamos a
trabajar aquí con esta otra parte de el verbo would o had. Miren ustedes que el verbo would es un verbo modal. La L no suena. Ya saben, esta L no suena. Se dice would, no suena la L. El verbo would es un verbo modal que ayuda, como la palabra lo dice, a hacer moda. Por ejemplo, moda quiere decir como elegancia, no moda como algo nuevo, sino como algo modal, algo elegante. I would like. Si yo no escribo la palabra would aquí, la voy a tapar, y digo I like, ¿qué estoy diciendo? Me gusta. I like es me gusta, pero I would like, me gustaría, o sea, más elegante, tiene una forma más elegante, me gustaría. Entonces, la palabra would es reducida a una D. Así, por ejemplo, decimos he would. Por ejemplo, he would like, podemos decir así. He'd like. Está diciendo he would like. A él le gustaría. A mí me gustaría. Me gustaría a mí. A él. He would like. A él le gustaría y utilizamos he'd. Pero también he had. Miren, he también es he had. O sea, he had. ¿Qué es had? Es el pasado del verbo to have. El pasado del verbo to have. Y traduce tuvo o hubo. ¿Cuál es el presente? Yo tengo. Pasado, yo tuve. Presente, yo he. Pasado, yo hube. Entonces, cuidado con esto, que es importante considerarlo. I'd, lo mismo, I'd. Puede ser I had, yo tuve, o yo hube. O puede ser también I would, ¿no? Que es simplemente yo querría, I would, ¿no? Yo querría, yo podría, porque es un verbo modal. She'd, lo mismo, traduce she had, significa, o she would. They'd es they had o they would. We'd, lo mismo, we had o we would. Who'd, sería who had o who would. Y el último, you'd. You'd es you had o you would. Estas son las contracciones con la letra D. Con la letra L, he'll. Ustedes lo van a ver mucho. He'll. Miren, en vez de decir I will go, yo puedo decir I'll go. Lo mismo. I will go sería la forma simple. I will go, pero con la contracción viene a ser así. I will go, yo iré. I'll go. Entonces sería he'll, que sería he will o shall. El shall ya casi no se usa, lo usan un poco más en Inglaterra, ya está más descontinuado, el que más se usa es will, ¿no? I will o I shall sería I'll. It'll para it will o it shall. She'll para she will o she shall. They'll, acuérdense que la doble L suena llevando la lengua a la parte superior de los dientes, por detrás de los dientes superiores. She'll, I'll, small, ¿no? What'll es what will o what shall. Who'll es who will o who shall. Y finalmente you'll es you will o you shall. Esto lo hago con el fin de que si lo ven, sepan qué significa. Otro sería I'm, muy común, I'm, es decir, I am. La persona para decir I am puede decir simplemente I'm. En vez de decir I am, puede decir I'm here. Yo estoy aquí. O también soy. I'm a student. Yo soy un estudiante. Mire, estar. I'm here, yo estoy aquí.
Ser, I'm a student, yo soy un estudiante. Ser es I'm y estar, ser o estar. I am here, yo estoy aquí. I'm a student. I'm. Para decir I am, lo van a encontrar como I'm. También pueden encontrar their, o sea, ellos son o ellos están, se usa their. Para we are, ustedes lo pueden ver así, we're. Nosotros somos o estamos. Water es what are, ¿no? Y who es who are, esto no es que se usen muchos. Your, esta sí, you are es la forma de decir you are, your. Miren, I've es muy importante porque es el verbo to have. Yo quiero hacer énfasis aquí en la importancia del verbo to have. Miren, el verbo to have, este de acá, este es el verbo que vamos a ver. El verbo to have tiene dos significados, ¿no? I have money. I have money. Yo tengo dinero, por ejemplo. Esto es una Y, I have money. Pero también, a ver, I have come. I have come. Yo tengo dinero, yo he venido. He venido. Esto se llama la forma perfecta, el presente perfecto. Yo he venido. Yo tengo dinero. Como ven, el verbo to have. Aquí es tener y aquí es haber. Yo tengo dinero, yo he venido. Y esta he venido se dice o se usa I've come. Esta sería la forma I've. Esto es una apóstrofe, ¿cierto? Y sería I've, una B pequeña, have. En vez de decir I have, dicen I've come. Yo he venido. I've. ¿No? También se usa they've. Ellos han. With es we have. O sea, nosotros hemos. With sería también aquí. We've come. ¿Cierto? With es una apóstrofe. We've come. Nosotros hemos venido. We've come. Es el que estoy aquí resaltado en este momento, que es este de aquí. We've come. El otro sería what, es what have. Who've, estos se usan menos. Y you've, este puede usar un poco más. You have. Es la importancia que yo quiero dejar aquí en claro, el uso de las contracciones, ¿no? Las vemos y ya las vamos a identificar. Bien, esto es lo que teníamos para el día de hoy con nuestra lección número 35 de contracciones muy comunes. Es bueno que las tengamos en cuenta y que nos recordemos siempre que son formas cortas. Ustedes las van a ver siempre con un apóstrofe. ¿Qué es apóstrofe? Este de aquí. Este palito de aquí lo llamamos apóstrofe. Esto que tengo aquí subrayado. What's, which, whose, his. Así es, apóstrofe. Otro caso es pertenencia. Después les enseñaré. No confundir las contracciones con pertenencias. Por ejemplo, Mary's car. Aquí lo que quiere decir es el carro de María. Mary's table. La mesa de María, ¿no? Esto indica pertenencia, que el sustantivo que está aquí le pertenece a ella por un apóstrofe y una S. Esto ya no es contracción, sino pertenencia. Muy bien. Es todo lo que tenemos por hoy. Continuaremos en nuestra próxima clase. Vamos a entrar a ver los verbos irregulares para que vamos a aprenderlos. Por ahora, queden atentos para nuestra próxima clase y bye bye.